Bienvenidos a este nuevo video tutorial sobre herramientas de Moodle. En esta oportunidad veremos cómo crear y configurar cuestionarios para nuestras aulas virtuales. Iremos pues a nuestra aula virtual en la cual deseamos ingresar nuestro cuestionario. Recordemos que debemos tener seleccionado Activar edición. Una vez ubicados en la pestaña donde deseamos agregar nuestro cuestionario, vamos a la opción Agregar una actividad o recurso. Seleccionamos la opción Cuestionario y damos clic en Agregar. Una vez allí debemos configurar las opciones generales. El nombre para el cuestionario vamos a escribir Evaluación parcial. En la descripción es necesario colocar la descripción que tendrá el estudiante para la realización del cuestionario. En este caso vamos a pegar la descripción con las indicaciones que teníamos previamente. En la opción de temporalización debemos configurar las fechas en que estará disponible el cuestionario, es decir, la fecha de apertura y cierre para el mismo. Para este caso vamos a dejar que el cuestionario estará disponible a partir de el 28 de junio y hasta el 30 de junio a las 10 de la noche. Es decir, que el estudiante tendrá 2 días para ingresar a contestar el cuestionario. Donde dice límite de tiempo, habilitamos la opción para permitirle al estudiante que conteste el cuestionario en el límite de tiempo establecido por el docente. Para este caso, dejaremos 10 minutos. En la opción Calificación, debemos configurar si el cuestionario tendrá un número ilimitado de intentos o 1, 2 o 3 opciones dependiendo del docente. Para este caso, digamos que es un intento permitido y por lo tanto la calificación será la calificación obtenida en el intento. Por ejemplo, si tuviera 3 intentos de contestar, podríamos configurar cuál es la calificación que corresponde a ese cuestionario. Si el último intento realizado, si la del primer intento, si el promedio de todos los intentos o la calificación más alta que haya obtenido. Entonces, cuando dejamos un solo intento, pues la calificación será la de ese primer intento. Bien, en la opción Esquema configuramos si deseamos que las preguntas sean presentadas al azar al estudiante y si deseamos que aparezcan varias preguntas en la misma página o que vaya apareciendo cada pregunta en una página nueva. Vamos a dejar esta opción. En la opción Comportamiento de las preguntas también podemos seleccionar si las respuestas sean presentadas al azar o no. Donde dice Revisar opciones, podemos configurar que el estudiante vea o no el resultado de la retroalimentación inmediatamente termina la evaluación o por el contrario podemos deshabilitar para que solamente vea la retroalimentación al finalizar el cuestionario cuando todos los estudiantes hayan terminado. Bien. En apariencia no configuramos, podemos seleccionar el número de decimales que deseamos para la calificación en la evaluación y las demás opciones vamos a dejarlas por defecto. Le damos clic en Guardar cambios y Mostrar. Y vemos que se ha configurado el cuestionario de la siguiente manera. El título, Evaluación parcial, aparece en la descripción. A continuación encontrará la evaluación correspondiente al primer corte de la asignatura X. Por favor, lea atentamente cada pregunta y responda de manera sincera y analítica a cada una de ellas. Al finalizar el cuestionario, por favor dé clic sobre la opción Enviar todo y terminar. Acá nos aparece que hay un intento permitido. Nos aparece desde cuándo estará disponible el cuestionario y cuándo se cerrará
y el límite de tiempo que tendrá el estudiante para responder. Bien, también vemos que no se han agregado preguntas. Hasta este momento hemos configurado el cuestionario, pero nos falta agregar las preguntas al mismo. Entonces damos clic sobre la opción Editar cuestionario. Una vez allí, nos aparece la opción para configurar las preguntas del cuestionario y el puntaje máximo que tendrá el cuestionario. Para este caso, vamos a decir que el puntaje máximo será de 100 y vamos a agregar las preguntas al cuestionario. Entonces damos clic en agregar una pregunta y vemos que tenemos varias opciones de pregunta. La primera pregunta que agregaremos será una pregunta del tipo opción múltiple. Seleccionamos esta opción y damos clic en agregar. Para agregar la pregunta, podemos agregar esta pregunta a una categoría específica. Para el caso, vamos a agregarla en evaluación parcial, es decir, para que nos quede la pregunta dentro de la evaluación que acabamos de crear. Asignamos un nombre para la pregunta. Para este caso vamos a dejar pregunta 1 y el enunciado de la pregunta lo ubicamos en esta parte. Vamos a copiar el enunciado de esta pregunta que teníamos previamente abierta en un documento de Word. Copiamos, pegamos el enunciado y continuamos. Donde dice puntuación por defecto, debemos asignar qué puntaje tendrá esta pregunta dentro de la evaluación. Vamos a dejar un puntaje de 25, ya vamos a ver más adelante por qué. En la retroalimentación general tenemos la opción de escribir un comentario a la retroalimentación de la pregunta. Por el momento vamos a dejar esta opción en blanco y vamos a ir a las respuestas. Podemos seleccionar si esta pregunta de selección múltiple permitirá varias respuestas o es de única respuesta. Para este caso seleccionamos una respuesta. Donde está la opción barajar respuestas, quiere decir que el sistema mezcle las respuestas entre las posibles opciones y seleccionamos qué opción deseamos para las diferentes respuestas, ¿sí? En letras o en números. Entonces vamos a dejar la opción por defecto, que es numerar ABC, y vamos a las respuestas, donde dice elección 1, vamos a copiar la primera opción, para este caso, la opción correcta, y la colocamos acá. Donde dice calificación, debemos asignar cuál será el puntaje para cuando el estudiante seleccione esta opción. Como en este caso es la opción correcta, corresponde a un puntaje de 100%. Luego vamos a la segunda opción y ubicamos otra de las posibles respuestas en esta opción. Aquí está. Y fijémonos que aquí en calificación no vamos a cambiar el porcentaje. Es decir, esta opción nos representa opción válida. Hacemos lo mismo para la elección número 3. Copiamos la siguiente opción de respuesta. Y hacemos lo mismo para la opción número 4. Copiamos la siguiente opción de respuesta. Bien. Ya tenemos una primera pregunta y le decimos guardar cambios. Muy bien. Aquí veremos que ya tenemos una pregunta agregada con un puntaje de 25%. Si deseamos revisar cómo nos queda nuestra pregunta, le damos clic en la lupita que dice vista previa y veremos que acá quedó configurada la pregunta con las posibles opciones de respuesta. Ok, vamos a cerrar y continuamos con otra pregunta. Vamos a agregar una siguiente pregunta. Para este caso, como nuevamente vemos, aparecen las posibles opciones de preguntas. Vamos a seleccionar una pregunta de diferente estilo. Para este caso, una de falso o verdadero.
Damos clic en agregar. Acá vemos que nos queda en la categoría evaluación parcial, en la cual ya aparece una pregunta, y vamos a colocar la siguiente pregunta para este caso, pregunta 2. El enunciado de la pregunta, entonces vamos a copiarlo de esta opción que corresponde a una afirmación que para el caso es verdadera, como lo vemos acá. Copiamos la pregunta, la pegamos acá en el enunciado de la pregunta y esta opción es muy sencilla. Calificamos también qué puntuación tendrá la pregunta, para este caso 25. Bueno, acá explico por qué 25, porque para este ejercicio vamos a agregar 4 preguntas. Deseamos que la calificación, si lo recuerdan, cuando configuramos aquí arriba, decía tiene un puntaje de 100 puntos. Entonces, para 4 preguntas, cada pregunta corresponde a un puntaje de 25 y nos sumará 100 puntos las 4 preguntas, ¿correcto? Y acá donde dice respuesta correcta, entonces veíamos que en la pregunta el enunciado es verdadero. Vamos a seleccionar que la respuesta correcta es verdadero. Acá vemos las dos opciones, falso o verdadero, según corresponda. Damos clic en verdadero y le damos guardar cambios. Y ya tenemos 2 preguntas agregadas a nuestro cuestionario. Vamos a ver la vista previa y miramos que nos aparece el enunciado y la opción para seleccionar alguna de las dos, falso o verdadero. Muy bien. Continuamos con nuestra siguiente pregunta. Entonces, clic en agregar pregunta. Nuevamente vamos acá y vamos a seleccionar ahora una respuesta del estilo completar. Este tipo de pregunta se llama respuesta corta. Seleccionamos respuesta corta y agregar. En esta opción de respuesta corta, el estudiante tendrá la posibilidad de escribir la palabra que hace falta para completar el enunciado. Entonces, vamos a escribir nombre de la pregunta, pregunta 3. Escribimos el enunciado, vamos a copiarlo desde acá. Y vemos que esta es la respuesta, CSS. Vamos a dejar acá línea de tal forma que ahí es donde debemos completar la palabra que hace falta dentro del enunciado. En la puntuación por defecto asignaremos un puntaje de 25. Y en las opciones de respuesta, primero, donde dice diferencia entre mayúsculas y minúsculas, si queremos que el estudiante escriba perfectamente en coincidencia las mayúsculas y las minúsculas, debemos seleccionar esta opción. De lo contrario, si es indiferente entre mayúsculas y minúsculas, es decir, que da igual que lo escriba en mayúsculas o minúsculas, dejamos la primera opción. Bien, y en las respuestas, entonces vemos que la respuesta es CSS. Y decimos que la calificación corresponderá a 100%. Ok. Por ejemplo, si nosotros vamos a dar una opción de que el estudiante tenga otra posible respuesta, por ejemplo, CSS, y escribió un punto, si hacemos que esa opción sea correcta también, pues tiene una calificación del 100%. Es decir, que si el estudiante escribe CSS o CSS punto, el sistema tomará la calificación como correcta. Y damos clic en guardar cambios. Veremos ahora la vista previa de la pregunta número 3 y vemos que donde dejamos nosotros las líneas para completar nos aparece un cajón de texto en el cual el estudiante puede escribir su respuesta. Esta se llama la respuesta de completar. Muy bien. Por último, agregaremos una cuarta pregunta del tipo emparejamiento y le damos clic en agregar.
vamos a escribir en el nombre de la pregunta, pregunta 4, en el enunciado de la pregunta, vamos a escribir, por ejemplo, a continuación deberá emparejar el enunciado de la izquierda con una correspondencia en la columna de la derecha. Este va a ser el enunciado para la pregunta. Puntuación por defecto, vamos a decir 25 puntos. Y aquí vemos que ya, como eran 4 preguntas, completamos los 100 puntos. Aquí hacemos la aclaración que si es una evaluación que tiene 10 preguntas, pues el puntaje o la puntuación por defecto para cada pregunta, pues cambiará dependiendo del número de preguntas que deseemos agregar a nuestra evaluación, ¿correcto? Bien, vamos, después de colocar el enunciado entonces y la puntuación, a colocar las respuestas. En la pregunta 1 hacemos lo siguiente. Vemos acá que en este caso se trata de relacionar la frase de la izquierda con alguna de las opciones en la columna de la derecha. Entonces seleccionamos la primera opción, la copiamos en la pregunta 1 y la respuesta a esta primera pregunta será esta que aparece acá. Seleccionamos, la ubicamos en la respuesta y pasamos a la siguiente opción, pregunta 2. Luego copiamos la segunda opción, la ubicamos en pregunta 2 y donde dice respuesta hacemos lo mismo, colocamos la respuesta a esa pregunta. Copiamos, la ubicamos acá y vemos que aparece un espacio para pregunta 3. Entonces podemos hacer lo siguiente. Si deseamos tener más opciones posibles que respuestas correctas, podemos agregar una de estas opciones que hacemos la aclaración, son distractores, no es la respuesta correcta, y la ubicamos como una posible opción de respuesta, sin colocar pregunta, ¿correcto? Tenemos espacio para agregar más respuestas, en este caso, y vemos que nos despliega un espacio para más preguntas y más respuestas. Entonces vamos a colocar una cuarta respuesta, que sería la siguiente. Copiamos, pegamos acá y damos clic en guardar cambios. Bien, vemos acá que en la configuración del cuestionario ya tenemos un total de calificaciones que suma 100, correspondiente a 4 preguntas, donde la calificación máxima posible es 100, es decir, estas preguntas me sumarán una nota de 100 puntos. Bien, vamos a ver la vista previa de la pregunta número 4 para que comprendamos lo que hicimos con las opciones. Entonces acá vemos que aparece una primera pregunta, la etiqueta BR se utiliza para, y al darle la opción elegir, tenemos 4 posibles opciones de respuesta, porque teníamos una pregunta asociada que es la correcta, pero teníamos otras 3 preguntas que no corresponden. Entonces el estudiante tendrá para escoger entre una columna de la izquierda con su posible asociación en la columna de la derecha. Ok, esta es la evaluación. Damos clic por último en guardar para guardar la configuración de nuestro cuestionario y hemos terminado. Veremos ahora desde acá cómo quedó nuestra evaluación. Vamos a la pestaña donde ubicamos el cuestionario. Aquí aparece evaluación parcial. Damos clic en evaluación parcial y vemos que aparece la configuración inicial, solo que ahora ya no nos dice el cuestionario no tiene preguntas, sino que ahora nos da la opción para poder visualizar el cuestionario
ahora. Le decimos comenzar intento y así verá el estudiante su evaluación. Si nos fijamos aquí al lado izquierdo, habíamos definido un tiempo de 10 minutos para la evaluación. Entonces comienza el estudiante a contestar y aquí sale un cronómetro en el cual le va mostrando el tiempo restante para terminar su evaluación. Recordemos que habíamos configurado también que las preguntas se presentaran al azar. Si nos damos cuenta, esta fue la última pregunta que agregamos, pero al momento de visualizar el cuestionario es la primera que le aparece al estudiante. Entonces se llena la pregunta, damos clic en siguiente y vamos a la siguiente opción. Aquí aparece el otro tipo de pregunta, que era la de completar. Damos clic en siguiente. Luego aparece la primera pregunta que habíamos puesto, aquí la mostró de número 3, que es la de selección múltiple. Seleccionamos acá una de las opciones, damos clic en siguiente y luego aparece la pregunta de verdadero y falso. Entonces recordemos que habíamos colocado verdadero para este enunciado y hemos terminado de hacer la prueba del cuestionario. Cuando el estudiante termina de contestar, debe dar clic en enviar todo y terminar, y el sistema muestra la retroalimentación de la evaluación, donde le va indicando pregunta por pregunta. En este caso obtuvimos un puntaje de 87.5 sobre 100 y muestra la retroalimentación de cada una de las preguntas que se contestaron. Bueno, espero que haya sido claro el video y que les sirva para ponerlo en práctica dentro de sus aulas. Muchas gracias.